Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches para quienes están en tiempo real en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, comente, comparta. Si no le gusta lo que decimos acá, ahí tiene la posibilidad de disentir. Óscar Fernando Quevedo B. se ve de Baracaldo, de San Bernardo, aquí de la provincia del Sumapaz. Qué gusto, Óscar Fernando. ¿Sí estoy bien? ¿Sí, Baracaldo de San Bernardo? De Fusagasugá y con origen de San Bernardo. Bueno, muy Sí, bien, señor. señor. Mejor dicho, de la provincia del Sumapaz. De la provincia del Sumapaz. Su merced es experto en un tema apasionante para mucha gente que lo vincula de una u otra forma con el senador del Centro Democrático que está de moda en redes sociales, el amansador de caballos. Pues bueno, yo la verdad no, no lo conozco personalmente a él. Sé de su caballo Pasaporte y sé que él es una persona que trabaja con caballos, se dice media sangre, cuarto de milla, perdón, Sí, cuarto de señor. milla. Y son los que se utilizan para grandes paseos o para el coleo. Ah, perfecto, perfecto. Usted es experto también en ganado. Sí, señor, bovino, más que todo. Sí, sí, pero le gustan los caballos. Entiendo que le gustan los Me caballos. encanta, no, eh, no me pierdo el Feria de Girardot, que el año pasado estuvo floja. Sin embargo, hace poco se realizó la Feria Nacional en Girardot y asistieron más de 300 caballos. Estuvo espectacular. Sí, señor. Sí o sí va la reforma, corrijo, sí o sí va la consulta popular. No nos importa que se haya caído la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Hubo movilizaciones. ¿Por qué tan floja la movilización en Fusagasugá, Oscar Fernando? Usted estuvo atento, me envió unos videos a la Plaza Mayor nunca llegaron. Pues realmente sí, estábamos compartiendo un café ahí con el ex senador Omar Ortega y también el doctor Byron Valencia. Él se marchó primero, nosotros ya cuando salíamos era tal vez mediodía y se nos hizo raro que no aparecían, pero se veía por las palmas algunos movimientos, pero no eran así muy crecientes. Y preguntamos por qué fue llegando gente al parque principal, no muy contentas porque no llegaron ahí y parece que hicieron unas paradas en la calle y ahí se dio el discurso. Luego hablo con un personaje eh, que me aclaró que el alcalde de Fusagasugá había negado que la marcha llegara al parque principal. Estaba furiosísimo con él y con todos los uribistas. Yo no sé qué tendrá que ver los uribistas en eso. Bueno, de todas formas, respeto las tendencias, igual lo que dices, cualquier opinión que tengamos al respecto es de carácter personal, con una crítica individual en donde no se compromete ni el medio y donde se expresa uno en la libertad de pensamiento que le permite a uno la Constitución Nacional expresarse. Sí, señor, libertad de expresión, opinión, libertad de conciencia, libertad de prensa. Luego de la Constitución del 91, pues la verdad, desde Fusagasugá Noticias, periódico digital, mi querido Oscar Fernando, rechazamos que la administración del alcalde García Fayad no haya permitido que la movilización de los trabajadores, de las trabajadoras, de los áforos, de los diversos, de los indígenas, de los sindicalizados, de las madres, cabeza de familia, de los sin salario, bueno, las marchas
del pacto histórico no hayan llegado a la Plaza Mayor. Ese es un sitio simbólico, demostró el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, que tiene poder de convocatoria. Hay gente que lo quiere, que lo aprecia, que está de acuerdo con sus tesis. Y son tesis, si mal no estoy, que se vienen discutiendo en nuestro país desde el siglo pasado. Recuerdo que son tesis similares a las de Gaitán. Y a muchos nos gustan, quienes nos consideramos liberales socialdemócratas, nos gustan, nos gustan. Quiero contarle, y perdóneme, Oscar Fernando y amables televidentes, que ponga este ejemplo, pero trabajé por allá en los años 2006-2007 con Radio Cadena Nacional en Bogotá, y mi turno como locutor de noticias era de 4 de la tarde a 12 de la noche, de martes a sábado, y los domingos cubría los 3 noticieros durante el día. Y el hecho de trabajar ese turno me permitía unos ingresos importantes sobre mi salario básico luego de las 6 de la tarde, y el dominical también. Eso me ayudaba. Eso me ayudaba. Luego vino el gobierno del presidente Uribe y las cosas empezaron a cambiar. Pero pues esta discusión tiene tanto de largo como de ancho. Y sí queremos que las clases menos favorecidas, nosotros los de a pie, tengamos más y mejores garantías. Oscar Fernando, usted ha hecho un estudio, usted ha estado juicioso desde esta semana con gente que hace parte de un consejo consultivo. Ya usted nombró un par de profesionales, expertos, amigos de esta casa, y han estado discutiendo el tema y tiene una serie de conclusiones acerca de lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas. Lo que pasa en Colombia es que estamos ya en campaña de cara al Congreso y a la presidencia de la República, más de 40 candidatos, o perdón, corrijo, precandidatos. Pues para concatenar todo lo que me dices, Alejandro, y sin guión, podría decir que sí. Uno, el lanzamiento real de la campaña para la próxima presidencia, pero adicionalmente el lanzamiento de hipótesis para concatenar lo de Alirio Barrera, de crear un florero de Llorente que podría haber terminado mal en la Comisión Séptima cuando se archivó la reforma laboral. Afortunadamente no pasó a mayores, pero la hipótesis de algunos personajes de la vida pública nacional dicen que desde el principio esta reforma tenía unos vicios de nulidad y que se iban a caer más adelante. Parece ser, según el que comenta la hipótesis, es que eso se preveía y prácticamente iba a ser el motor de esto nuevo que sale para catapultar unas ideas y llevar un fervor hasta las próximas elecciones, que es parte de una estrategia política. Digamos, ese es un comentario que se escuchó en medios. Pues yo solo lo refiero, no tengo pensamiento o comentario al respecto. Lo único sí que ya van 3 reformas que se pierden y ha sido archivada. Realmente ese enfrentamiento o más bien intimidación que se presentó no solo a este senador, sino a los 8 representantes que votaron el archivo de la reforma laboral, ¿cierto? Y pues digamos que ojalá se haya entendido que es un recinto sagrado que antes lo discutían grandes pensadores colombianos, políticos, ejemplares que hacían críticas severas pero respetuosas, muy técnicas. Eso al parecer se ha perdido.
Sin embargo, con esta reforma que se pierde también, algunos expertos en materia coinciden que el país necesita no una reforma, sino un estatuto de trabajo, el cual se contempla en el artículo 53 de la misma Constitución Nacional, y que eso es lo que no se ha dado por X o Y circunstancias en donde hay una serie de ítems que pues no voy a repetir acá porque son pues todo lo que le corresponde al trabajador, incluyendo la mujer, la maternidad, el menor de edad y la primacía de la realidad, que es una figura que se utiliza siempre en la parte laboral. Estas marchas convocadas por el Ejecutivo en el país, pues que algunos censan de 100.000, creo que el mismo Estado ha pronunciado como 45, 47 en Bogotá, y en el total de manifestantes a nivel nacional, al parecer de 100.000, tras decretar el día cívico y destinar recursos para movilizaciones en el país. Se viene la consulta popular de Petro tras la caída de esta reforma laboral para defender sus reformas sociales. Y tras este archivo de la reforma laboral en la sala plena de la Corte Constitucional, se debe resolver una demanda en la que se busca ampliar los derechos de los trabajadores con respecto a sus indemnizaciones. Bueno, Sí, ahí señor. tenemos ese abrebocas, Alejandro. Sí, señor. Permítame que escuchemos a la señora María José Pizarro, precandidata presidencial del Pacto Histórico. Entiendo que la señora Pizarro hace parte de uno de los partidos que avaló al alcalde García Fallat. Por esto hicieron unos escándalos en Fusagasugá en la campaña anterior. Dice que la señora hace parte aquí. Creo que es ASI y Cambio Radical, y ella está creo que en otro partido, pero ASI creo que hizo parte de ese conglomerado de partidos que se unieron a lo que se llamó Pacto Histórico. Sí, señor, correcto, correcto. Ella es de la Colombia Humana hoy. ¿Qué dijo María José Pizarro en las últimas horas? Doña Marta Cobos, por favor. Les acaban de decir ya varias bancadas que lo van a hundir y ni siquiera conocen el contenido y las preguntas que van a presentar el presidente de la República y sus ministros. Por lo tanto, pues yo creo que aunque ellos buscan mediante sus constancias notificar al gobierno nacional de que aquí no se le dará trámite a la consulta popular, lo cierto es que queda notificada la sociedad colombiana, que los congresistas no los escuchan, no los representan en su anhelo de alcanzar mejores derechos laborales y garantías laborales. Y eso lo hacen, vuelvo y repito, de la manera más arbitraria, solo por atender sus intereses particulares, desconociendo la voz de miles de personas que se movilizaron y de las miles que, aunque no pudieron, estoy segura, buscan y sienten que merecen mejores condiciones laborales. Señora María José Pizarro, dice miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Bogotá, vicepresidenta primera del Senado de la República de Colombia desde el 20 de julio del 2023, es decir, hoy senadora de la República, precandidata presidencial por el Pacto Histórico que está organizándose para tener vocación de poder. Ya han dicho en el Congreso que van a hundir la propuesta gubernamental de la consulta popular que debe pasar por el Senado de la República. Me parece mal hecho, Oscar Fernando, que pase la consulta y la oposición hará su trabajo de que voten no y ellos sí, y la gente pues va a salir y va a definir si sí o si no, y vamos a ver qué preguntas son y qué es lo que pretende el gobierno nacional. Pero ante eso, Alejandro, como dicen, viene la pregunta, viene la respuesta o la reacción. Y al parecer en este momento
se está conformando una nueva coalición entre los partidos tradicionales, la U, el conservador, el liberal, el nuevo liberalismo, y están invitando a otras fuerzas a sumarse. Esta coalición tendría que ser representada y, por supuesto, para Congreso y o presidencia en el 2026, y que buscan además que sus candidatos se midan en consultas y respalden un solo ponente. También, esto lo he visto más en Cambio Radical, dice que se promoverá la abstención a la consulta de Petro. Y yo ya había escuchado antes que en general, para que no pasara lo mismo de Santos, que perdiendo ganó, que era más conveniente abstenerse, dicen la gente en el pasillo, que ir y votar incluso el no. Entonces, para no darle el umbral a los 13 millones y algo para que eso se diera. Entonces, ahí esas fuerzas empiezan como a medir, y no solo Petro al precipitar un inicio de campaña para el 2026, pues ya prácticamente también hay un grupo que se está reuniendo. De otro sector también escuché, no la veo ahí, pero me imagino que se puede unir a Marta Lucía Ramírez, en el cual está coordinando también un grupo de personajes, dentro de los cuales alcanzo a recordar al economista y ministro de Hacienda Santa María, al mismo exalcalde Peñalosa y otros que en este momento no recuerdo, pero que agrandan el pool dentro de lo que es marcado como zona centro y derecha. Sí, pues hay más de 40 precandidatos. Sí. La señora Vicky Dávila es la que más se refiere al gobierno de Petro, pero casi todos están haciendo campaña hablando de Petro, especialmente la señora Vicky y los precandidatos del Centro Democrático, sin desconocer que Germán Vargas Lleras, que se conoce que será el que encabece la lista del Partido Cambio Radical al Senado de la República para arrastrar a ver si mejoran la cantidad de congresistas en la Cámara Alta. Lo cierto es que esto está para alquilar balcón, Oscar Fernando, y el pulso empieza a sentirse desde las redes sociales. Usted aquí puede evidenciar que publicamos algo en favor del gobierno del cambio y arrancan los enemigos a señalarnos de petristas, y publicamos algo de la derecha y arrancan a calificarnos de... ¿Cómo es la cosa? Si publicamos del gobierno del cambio, nos califican de petristas. Si publicamos del Centro Democrático, nos... Uribistas. De uribistas. Sí. O más castizo, uribestios. O más castizo, entre comillas, uribestias, sí. Pero es interesante y está bien la dinámica, y está bien que la gente se pronuncie, y está bien que la gente disienta. Este es un país de odios viscerales, de 200 años de historia, de muerte, de odio, de dolor, de tristeza. Y esta clase de espacios se dan para eso, Oscar Fernando, para que la gente comente. ¿Usted le ve futuro a la reforma, a la consulta popular? Desde su perspectiva como profesional, como analista de este medio, ¿le ve futuro? ¿Sí pasa en el Senado la propuesta del gobierno? ¿No pasa? ¿Sí salen, en caso de que haya una consulta popular, más de 13 millones de colombianos a apoyar el gobierno del cambio en medio del caos en el que estamos? Porque usted ve que hay taponamiento de vías, enfrentamientos entre el ejército, la policía y los grupos disidentes, que a pesar de que recientemente repunta en algo, la economía no viene por buen camino,
Hay una cantidad de circunstancias que si uno se preocupa por eso, pues sencillamente no duerme y se le complica la vida y se la complica la familia. Yo diría que ingenuamente, y es así, a mí sí me gustaría que hubiera un pronunciamiento y yo sí participaría de esa decisión, pero ya veo aquí hay 5 partidos que pueden ser más que entrarían a, a evitarla en el Congreso y no sé hasta dónde sea conveniente, ¿no? Yo creo que a veces decir que tenemos el 30% en un sector y un 70% dividido en donde probablemente un 40% no vota y quedaría, como dicen, en términos empatados. Entonces, pues yo creo que no debe existir miedo, pero pues no sé qué fijarán los partidos. Yo como ciudadano y como persona que analiza la situación, yo creo que sería un motivo para entrar los que respaldan el gobierno y los que no están de acuerdo para tomar una posición. Esa posición, por supuesto, realmente le convendría como estrategia política más a Petro que a la oposición. Por eso de pronto tendería a que en el Congreso no se aprobara, pero sí sería conveniente que no se limitara ese espacio y que más bien la gente saliera si ve que le conviene. Si seguimos en la misma posición de tanto abstencionismo, entonces, pues digamos, ahí se puede sobrepesar si realmente, como dicen, hay una inestabilidad y caos en el gobierno de Petro, pues en el momento ha tenido 52 ministros y 126 viceministros en apenas 2 años y medio. ¿Cómo terminará esto? Peleas continuas por denuncias de golpes blandos, peleas contra Benjamin Netanyahu de Israel, Milei de Argentina, Trump de Estados Unidos, Bukele de El Salvador, con las altas cortes, con el Banco de la República, con el Congreso de la República, con sus propios ministros por no mostrar resultados y hasta con los alcalduchos contra el petróleo, los ricos y los empresarios. Entonces, pues realmente el que no quiera votar tendrá que votar o pues acomodarse a los resultados cuando tengan. Solo quiero agregar algo al respecto de unos ganadores del Premio Nobel de Economía, quizás lo escuchaste, esto pasó en octubre del 2024 y se refiere a James Robinson, en donde él destacó que si bien Petro asumió el cargo con un mandato legítimo, enfrenta un problema clave y entre comillas lo voy a leer. No tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato, cómo lograr cosas o formular políticas que realmente transformen al país. Este experto en política de economía de América Latina y África hace ese análisis porque es experto en desigualdad y su enfoque en Colombia. Él trabaja con la Universidad de los Andes actualmente en la parte de la Facultad de Economía. Entonces, con ese comentario, Alejandro, comento que pues hay para todos, ¿no? En la mesa o en nuestra mesa, en nuestro hogar, en cualquier partido político tenemos un petrista. Entonces, casi que en cada familia ocurre eso. Y en general a veces o no se discute en la mesa o se termina peleando. Entonces, nuestro ánimo no es exacerbar en odios como
se vienen planteando, sino el equilibrio, porque no podemos volver a la violencia de los conservadores y liberales. Tenemos ya ejemplo de tanto que sucedió y no lo podemos volver a repetir. Y en el 26 habrá un presidente nuevo que sea de otra corriente o que se herede por este presidente, pero pues ya será una decisión de un pueblo que... Se nos congeló la comunicación con Oscar Fernando Quevedo Baracaldo temporalmente. Sí, Oscar Fernando, y le añado algo. La falta de eficacia y eficiencia en la ejecución presupuestal, y como si fuera poco, pues tenemos nada más y nada menos que 12 billones de faltante en el presupuesto general de la nación. Que dicen que es mucho más, que puede llegar a más de 25. Y el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, ahí va, en donde se salpicó Fusagasugá. Se salpicó Fusagasugá. Déjeme, doña Marta, tenga la amabilidad. Hay un par de videos que nos envió Oscar Fernando el martes, por favor. Ahí oí la vieja de esas profesoras. Pues debió el alcalde García Fayad, avalado por el partido ASI, partido del Pacto Histórico, permitir que los manifestantes que estaban protestando, o no protestando, movilizándose en apoyo, marchando en apoyo al gobierno del cambio. Hay cosas pacíficamente, que me gustan. Sí, hay cosas que me gustan. A mí hay cosas que me gustan, lo de las tierras. Me gusta lo de la reforma pensional, ojalá que no se caiga en la corte. Me gusta que la gente de los estratos populares tenga facilidades de ingresar a la policía, al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina. Me gusta que el suboficial pueda crecer, ascender y llegar a ser oficial. Hay muchas cosas que me gustan de lo que ha logrado el gobierno del cambio. Me gusta la democratización en RTBC. Ha llegado a trabajar gente de cualquier parte del territorio nacional que jamás tendría en otros gobiernos la posibilidad de llegar a RTBC porque era con senador o con representante que se podía llegar a trabajar allá. Bueno, grosso modo puedo apuntar eso para no ir más lejos, pero muchas cosas que está haciendo el gobierno son bien intencionadas y son en favor de las clases populares y a nosotros nos gustan, pero hay otros factores muy importantes que definitivamente no van. Oscar Fernando, ¿qué ocurrió en Fusagasugá? Hay una situación actual de Fusagasugá y tengo que volver a repetir lo mismo que se habló. No es saludable hablar por hablar de lo que se dice allí, allá o aquí, pero la crítica es constructiva, debe florecer cuando se trata de medios que tienen como fin informar a la comunidad qué pasa en su territorio. Son muy pocos los alcaldes del país que han podido realizar una buena gestión. Son contados, teniendo en cuenta que heredan muchos compromisos
del alcalde saliente, además comprometidos sus recursos para finalizar la obra y el plan de desarrollo del anterior alcalde y luego esperar a la homogenización del presupuesto. Pero son pocos los alcaldes que se les ve de su gestión. Sin embargo, tengo que referir acá una encuesta de un medio. ¿Puedo dar el nombre, Alejandro? ¿Es encuesta o sondeo de opinión? Porque si vamos a hablar... Sí, señor, tienes toda la razón. Si vamos a hablar de encuesta, tendríamos que hablar de la ficha técnica. Eso es lo que nos permite, eso es lo que nos exige la norma. Pero si es un sondeo de opinión, sí podemos, claro, el canal, el medio. Entonces, es un sondeo de opinión. ¿Puedo dar el nombre del...? Claro. Sin censura. Sí, señor. Donde dice que el 85% arrojó desfavorabilidad de gestión del alcalde William García, con 1.239 votos que no favorecen la gestión del alcalde de casi 1.500 encuestados allí. Entonces, 85%, pues yo hice la suma y el cálculo, pues no al 85, si son 1.239, daría apenas 82.6. Y mencionan el 9% de buena gestión, que serían 135 votos, y el 6% no lo refiere, así que supongo que es no opina, no responde, u otros, que serían 126 para completar los 1.500. Esto se sacó del portal noticioso Sin Censura. También había escuchado en las sesiones de control político del Consejo algunas inconformidades, llamados de atención o mención sobre el déficit de espacio público, que es una garantía que se tiene para el goce efectivo del derecho de la ciudad. No hay un plan maestro del espacio público, o no sé si se está trabajando, pero en este momento no hay nada. No existe un censo de vivienda en zonas de riesgo, el cual se requiere a portas de la época invernal fuerte, que aparentemente viene en abril y iría hasta mediados de junio, con todo lo que ha llovido. Entonces, ¿qué preparación existe para afrontar el invierno que viene? Dicen que los concejales que no hay información concreta, puntual sobre los avances del POT. A corto plazo, que se planea iniciar, y con el mediano plazo, ¿cuándo? Entonces tenemos que dividir. El corto plazo podría entenderse muy por el estilo de la parte bancaria, de 1 año hasta 2 años. Mediano plazo de 3 a 5 y de largo plazo de 5 años para adelante. En este caso podríamos entender que el alcalde en 4 años de gobierno tendría un corto y mediano plazo que debería estar caminando, pero también algunos componentes que se requieren trabajar de largo plazo. Pero el Consejo pide que le aclaren qué va de la gestión puntualmente, concretamente, qué obras se están haciendo, adelantando, proyectando, porque no existe ninguna información. Ellos piden avances, qué proyectos hay viabilizados, estudios urbanísticos, jurídicos, viabilidad económica. Todo eso camina, el jurídico y económico puede caminar hacia una viabilidad o un largo plazo, porque pues eso puede caminar muy lentamente. También se menciona que no hay un equipo POT, así como lo hubo para estudiar y realizar el plan de ordenamiento territorial. De pronto no existe un equipo. Yo diría que de pronto es un enlace de 1 o 2 personas que puedan
hacer la conexión con todos los jefes de despacho, porque realmente ellos son los encargados de manejar esa situación. Entonces, poder explicar, concientizar o sociabilizar en el consejo de qué es lo que está caminando en el corto plazo. Entendemos que un año también al alcalde Ortúa se le respetó muchísimo por la pandemia, pero ellos estaban trabajando juicioso con el plan de ordenamiento territorial, que no lo pudieron sacar sino hasta último momento, pero tuvieron mucho tiempo para hacer ese trabajo interno. Este alcalde pues tiene su año en donde en general también es cómo puede organizar su equipo de trabajo, cómo se pueden compenetrar ese periodo de aprendizaje, error, acierto, ya pasó. Y del mismo alcalde que si bien ha repetido en varias ocasiones, después de 20 años, pues también vuelve a ser primíparo y se le perdona, porque toda actividad que se realiza después de 6 años, de 6 meses de inactividad, realmente se es primíparo. Tengo que exaltar las energías del alcalde, mientras que también tengo que rememorar, si hubiera sido alcalde Luis Cifuentes, pues bueno, no quiero saber qué hubiera pasado. Tengo entendido que Carlos Ferro ha atravesado unos momentos de salud que ha estado delicado. Desde aquí le enviamos ánimos para que se recupere pronto, pero tuvimos un alcalde que creíamos que por su edad pues no iba a estar a ese ritmo. Pues estaba a un ritmo lento, pero sé que la jornada del alcalde es fuerte y no es fácil subirse en ese potro. Entonces, más o menos eso era lo que también decían los concejales, que hay unos recursos que irían a irrigar fuente de ingresos para este POT, como era la plusvalía. Están proyectados 8.000 millones y apenas se recogieron 600. Y también en obras por compensaciones han ingresado 850 millones. Se está trabajando en las zonas de cesión no entregadas y encontré un estudio del 2020 entre la CAR y el CIDETER, en donde la alcaldía identificó en ese momento zonas de cesión que no estaban incluidas en un estudio realizado. Por lo pronto, veo que el control político se realiza con bastante criterio y se afinan las plumas también, pensando en las próximas elecciones congregacionales. Y también se mira las próximas elecciones municipales, pero están muy finitos, creo que ya más reposados después de un año de los nuevos entrar en el rol de aprendizaje, de acompañamiento, de expresión corporal y todo. Yo creo que se están dando buenas cosas. Lo importante es que se siga realizando esos controles políticos eficaces y con buen cumplimiento. Pues mi querido Oscar Fernando Quevedo Baracaldo, decía mi abuelo Teodoro Ortiz Guerrero, de Atoviejo, Arbeláez, allá había a su pueblo. Como es el desayuno, así será el almuerzo. El doctor García Fayad no ha despegado, dicen los que saben, los juiciosos, los que ven cifras. Es, entre comillas, los que están allá pendientes del tema, argumenta que es un viejo testarudo, además arrogante, prepotente, etc.
Y eso no le permite rodearse bien, apreciar lo que hicieron sus antecesores, como por ejemplo Luis Cifuentes, que logró organizar la casa, dejar cero deuda, planificar para que viniera Jairo Ortúa, logró el POT, le metió con el apoyo del Consejo Impuestos al Pueblo 27,000 millones de deuda a más de 12 años, un jurgo de intereses, porque no fueron con la Findeter todos, que es un banco del Estado segundo techo, sino gran parte con la banca privada. Y este señor, que sueña con un proyecto de vivienda, pues lo que busca es otros 50,000 de endeudamiento y no lo vemos por ningún lado que empiece a ejecutar ese plan de ordenamiento territorial, ni por ningún lado se ve el tan necesitado plan maestro de acueducto y alcantarillado. Entonces, vemos que a 10 o 20 personas les está yendo bien, otros ya lograron recuperar la platica que invirtieron en la campaña, otros están en lo propio. Les va a ir bien a 30 o 40, 50, pero a los fusagasugueños no mucho. Podemos concluir desde nuestra perspectiva con ese comentario. Oscar Fernando, muchas gracias, muy amable, muy gentil de su parte. Con todo gusto, Alejandro, y volvemos a mencionar que debemos guardar calma en nuestros hogares, en la comunidad, con todos estos despertares de odios que no convienen ni a la familia ni a la sociedad. Una invitación para que no nos dejemos contaminar de tantos odios de ningún tipo, de ninguno de los partidos, de ninguna de las tendencias, y que solo el análisis prime con objetividad. Cierto, eso es difícil. Este es un país de odios viscerales, católico, godo y machista, decía mi abuelo. Ojalá que con el tiempo y tras... Es que esto del 1970 marcó la historia. La ANAPO, Alianza Nacional Popular, Rojas Pinilla, le roban las elecciones, se convierte en M19 y hoy, 54 años después, tenemos presidente. El primer presidente, yo no lo llamaría de izquierda. ¿Podríamos decir que Petro es de izquierda? Oscar Él mismo se considera que no es de izquierda y en las últimas declaraciones recordemos sus rememoranzas filosóficas donde atrae a 100 años de soledad, a Gabriel García Márquez, Aurelio Buendía y a Aureliano. Aureliano, correcto. Aureliano Buendía, pero ese es, ¿cómo se dice? Eso es un símil. En publicidad se llama publicidad subliminal porque ese era el alias de Petro en el M19. Aureliano Buendía, de 100 años de soledad, de la obra magistral de nuestro Nobel de Literatura. ¿En qué año? En el 1988. La verdad ahorita no... Ya no falla la memoria, ¿no? Sí, pero sí recuerdas que Petro, el alias en el M19... Sí, señor. ¿Era Aureliano? Sí, señor, sí, señor. En Netflix, una serie excepcional, me encantó. ¿Ya la vio en Netflix? Estoy viendo, sí, señor. No, excelente, excelente. Excelente. Sonó la campanita, nos vamos. Muchas gracias, Oscar Fernando Quevedo. En el 82, aquí en internet 82. En el 82 fue. 982. Nobel o Nobel. Nobel o Nobel. Sí, señor. De literatura, nuestro Gabo. Feliz noche. Feliz noche. Producción Marta Cobos, dirección Alejandra Castro Cobos. Muy amables. Gracias por comentar, por compartir. Este programa también se verá en nuestro canal de YouTube. Suscríbase.